¿Dónde empieza? De 7. De Darín 7. Te amará. No dice y te amará, te bendecirá. O sea, es un solo bailado. Te amará, te bendecirá. Te amará, te bendecirá. Es un solo paquete. Si dice que me ama, es porque él cumple. Porque acuérdense que el sinónimo de amar es cumplir. ¿Cierto? Él cumple lo que prometió. Correcto. Porque él hizo el pacto con nosotros. No nosotros hicimos un pacto con él. Por eso él dice que él se reconcilió. Él nos reconcilió, nos volvió a conciliar. Porque nosotros estuvimos conciliados, nos volvió a conciliar consigo mismo. Sí. O sea, él en su ira y en su enojo juró por sí mismo, ya que no había un juramento superior, juró por sí mismo. ¿Se acuerdan? Creo que sabía que no íbamos a cumplir, entonces por eso juró por sí mismo. Sí. Como él ama, cuando dice ama, cumple. Cumple, ¿cierto? Cumple. Así como cumple su castigo. Porque él azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es una promesa. Y ahí ama. ¿Sí o no? Y ahí ama. Ahí ama. En el mundo tendréis aflicciones. No dice que no las tendrá. Eso es cero confiar. O sea, tener emuná. Tenga fe. Como dicen, tenga fe. Tenga emuná. ¿Sí o no? Confiar. Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Dice: te amará, te bendecirá. Te amará, te bendecirá. Cumplirá el pacto y ahí estará incluido todo su movimiento. Y ahí va a explicar el movimiento. Porque las verajot son movimientos. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el proceso, ¿sí o no? Tu grano no, tu mosto, tu aceite, la parte productiva. La cría de tus vacas, no las vacas, y los rebaños de tus ovejas, no tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. Repito, eso no lo inventamos nosotros, eso nos lo dijo el Creador. Bendito no quiere decir que vamos a pasar por momentos todos plácidos, no. Al contrario, por estar alejados de los misbot y en el exilio, tenemos que padecer y bastante. Porque esta Torah es un reloj. Ella se incrusta en la tierra de Israel, ¿sí? Con las personas que hizo su juramento. O sea, sabemos que con Israel, pero como Israel está dividida, y casa de Israel, casa de Judá, ella se incrusta. Es la pieza que hace mover todo el universo. Por eso andamos como nuestro patriarca. ¿Cómo andaba nuestro patriarca? Cojo. ¿Se acuerda que peleó, entre comillas, con el Malak y anduvo cojo, apoyado sobre su bordón? Bendijo. Para poder tener una claridad de Mashiach era necesario estar en el exilio. Esa cojera se quedó con él hasta que murió. Hasta que murió. Cuando dice a Efraín y Manasés se nota. Dice que adoró apoyado en su... Adoró apoyado en su bordón, pero adoró. ¿Sí? ¿A quién? Bueno, ya sabemos. Dice entonces que bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Hashem de ti toda enfermedad. Todo esto funciona al 100% solamente entrando en la tierra de Israel. Tal cual. Es decir, en ese momento estamos bajo la manifestación de la presencia divina en el caso de la casa de Israel. ¿Sí? Y creo en los milagros profundamente, creo en las liberaciones profundamente, creo en la sanidad profundamente, pero este tipo de sanidad que acabo de dice que hay aquí, no habrá necesidad del don de sanidad, sino que cuando entremos en la tierra y poniendo en ejecución los mandamientos, todo estará en su sitio, eso encaja. Espíritu. No, señor. Yo diría que no. Yo diría que no. Eso se cumple solamente creo que en el milenio. Personalmente creo que en el milenio. De resto no, porque siempre hemos sido un desastre con el Creador, ¿sí? Además de eso se trata. De estar en el exilio y sentir la necesidad
de ir a nuestra tierra y de que Akadosh Baruj Hu quite todo aquello que está sobre nosotros. ¿Sí? Estamos en el exilio y por lo tanto estamos en el exilio, estamos, ¿qué cosa? Cojos. Lo único que nos permite adorar es apoyado sobre el bordón. ¿Y quién es el bordón? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yeshua. Dice, y Hashem quitará entonces de ti toda ¿qué? Enfermedad. Y quitará, el único que quitará de ti toda enfermedad. O sea, quitará de mí la causa de la enfermedad. ¿Cierto? Hay algo recíproco. Cuando este cuerpo sea transformado, seremos unidos en la casa de Israel y en la casa de Judá. Aunque eso en lo espiritual ya se produjo. Dice, y de los dos pueblos hizo tiempo pasado uno. ¿Sí? Por eso dice que ya no hay judío, ni hay griego, ni hay escita, ¿cierto? Y ahí no está hablando que nosotros vivamos como perros. ¿Sí? Porque ese texto lo utilizan generalmente para decir que el judaísmo como tal, o nuestra fe, nuestras raíces hebreas no existen, porque como ya no hay judío ni hay griego, entonces dicen que fueron injertados los griegos. Dice ya no hay hombre, ya no hay mujer. Entonces como ya no hay hombre y no hay mujer, entonces la mujer que venía siendo mujer, ¿ahora qué es? ¿No han citado nunca ese texto? Dice, no, lo que usted dice, no, eso no se practica, eso es judaísmo. Y hay un texto que dice que ya no hay judío ni hay griego. ¿Sí o no? ¿Sí lo han escuchado? Cita es el gentilicio de Persia. Que alguien preguntó qué quiere cita. Continúo. Y quitará Hashem de ti toda enfermedad, ya no habrá necesidad del don de sanidades. ¿Por qué? Porque estaremos en Israel. O sea, todo va a cumplirse. Y todas las malas plagas de Misraim que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Hashem tu Elohim, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Dice, no tengas temor de ellas. Todo esto se cumple cuando entremos ¿a dónde? A nuestra tierra. O sea, yo no saco nada con gritarlas en un púlpito, ¿sí? Como un loro saltando y brincando y pensando que esto se va a cumplir hoy en día. No, eso no tiene el más mínimo de los sentidos. Acuérdate bien de lo que hizo Hashem tu Elohim con Faraón y con todo, con Parot y con Misraim, bueno, con Faraón y Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y del brazo extendido con que Hashem tu Elohim te sacó. Así hará Hashem tu Elohim con todos los pueblos en cuya presencia tú temieres. También enviará el Eterno tu Elohim avispas sobre ellos hasta que perezcan los que te quedaren. Ese avispas veremos si esas realmente avispas. Eso tiene de largo como de ancho, no es como tal, pudiera ser, o sea, lo más cercano que se pareció fue a avispas, entonces le colocaron avispas. ¿Qué es? El 20. Sobre ellos hasta que perezcan los que quedaron y los que subieron escondidos delante de ti. 21. No desmayes delante de ellos, porque tu eterno Elohim está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Hashem, tu Elohim, echará a estas naciones delante de ti. ¿Cómo? Poco a poco. Todo lo de nosotros es eso, poco a poco. ¿Por qué? Por el proceso de santificación. Sí, los procesos de santificación no son instantáneos. Ya no podemos ser maduros. Pues para muestra un botón. Hace 10 años yo creí que sabía todo sobre Dios. Hace 10 años. 5 años después me di cuenta que no sabía absolutamente nada sobre Dios. Y hoy siento que estoy más lejos de Dios. No en el sentido que no de su presencia o algo así, sino que su conocimiento cada día es mucho más generoso y menos asequible de lo que yo pensé o creía. ¿Sí? No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Qué significa esa parte para que las fieras del campo? ¿Qué pasaría si hubiese una mortandad como tal? Si hubiera mucha mortandad, se sumarían muchas plagas.
Por eso dice que poco a poco, si haces una mortanda. Sí, pero es que dice que las fieras. Sí, aunque creo que la Torah me reemplaza la palabra fiera. Eso ya pasó. Eso fue cuando. Es del 22, ¿no? Sí. Eso es lo de la época de los asirios. ¿Recuerda que los asirios se llevaron a todo el mundo? Que la tierra quedó vacía. Sí, pero ¿por qué no la llenó de fieras? No, la llenó de fieras. Dice que por qué no va a hacer eso. No dice que por qué la llenó. Dice que no lo va a destruir, la va a destruir poco a poco. Por eso, llegaron los asirios, se llevaron Sí. a todo el mundo. Y el texto dice en Primera de Reyes que las fieras se aumentaron y los leones empezaron a matar a la gente. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el texto? Que no va a Que hacer no, eso. que repite, que no. Que no lo va a hacer. Que no, eso, que no lo va a hacer. Pero después digo, ya sucedió, o sea, no es algo... Él me está preguntando que por qué no. Sí, sí. O sea, lo que yo digo es que lo que está diciendo es, o sea, lo que yo trato de decir es que eso ya sucedió, o sea, ya ha sucedido. Yo le estoy No es nada. respondiendo que si hace una mortandad se acumulan las fieras. Sí, o sea, entre menos seres humanos haya, va a haber un crecimiento de los animales. Eso sí es como lo digo. O sea, lo que está diciendo acá es que, pues si vamos a tomar al contrario, si yo no escucho los mandamientos, pues me va a pasar eso. Ujú. Me van a sacar de la tierra y se van a aumentar las fieras. Él dice que no, el texto dice, y Hashem, no yo, Hashem, tu Elohim, echará, el Eterno echará, ¿cierto? A estas naciones delante, no a mí no me toca sacarlas. Ujú. Y dice, no lo va a hacer él de todo de una, sino que lo va a hacer como, Paulatinamente. poco a poco. ¿Por qué? Porque si lo hace de uno, pues todo lo que hay alrededor en cuanto a animales, pues se me va a acumular, además de que podría crear una gran peste. Por eso dice, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. ¿Para qué? Porque las fieras del campo no se aumenten contra ti. Dice, más Hashem tu Elohim las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano y no destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Eterno. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas que anatema. O sea, no traeremos utensilios que no tengan que ver obviamente con nuestra cultura, ¿no? Que no tengan que ver con nuestra, nada, pues sobra decirlo, ¿no? Pues todo lo que efigies, santería, libros. Yo me acuerdo de las cosas que me llevaba a destruir fueron libros de metafísica que leía muchísimo. Y dice, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es que maldito, porque es anatema. Vamos a leer un pasaje. Ahí te dejamos de última esto que me pareció muy interesante. Hay un pasaje que Moshe, ya me acordé, que Moshe repite con respecto a lo anterior, ¿cierto? Las dos tablas. Léanlo, por favor. Eso es de 34, 1 al 10. No, perdón, me equivoqué. Es Deuteronomio 9, 6 al 29. Perdóname, sí. 9, Sí. 6 al 29. Vamos a leer. La rebelión de Israel en Horeb, Vamos a leer el 18 al 25. 18, 25. Vale, de Deuteronomio, ¿vale? 9, 18, 25. Por favor. ¿Qué dice? Dice, y me postré delante de Hashem como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Hashem para enojarle. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Hashem estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Hashem me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Hashem en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habéis hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo.
y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá y en Kibrot Hatabá, provocasteis a ir a Hashem. Y cuando Hashem os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo te he dado. También fuiste rebeldes a mandato de Hashem vuestro Elohim. Listo, gracias. Ahora vamos a leer Éxodo 32:20. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, en el otro texto no dice que lo dio a beber. No, solamente En este texto dice que se lo dio a beber. Otro dice que lo echan en el arroyo. Sí. Entonces comparémoslo. Dice, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. ¿Sí o no? Dice, el arroyo que descendía del monte. Y aquí dice, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. Aquí dice sobre las aguas, pero aquí no dice de dónde salió el agua. El agua dice que salió del monte. ¿De cuál monte? Pues Sinaí. Del Sinai. O sea que ese monte tenía de todo, ¿no? Tenía fuego, pero también tenía agua. Y lo dio a beber, ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Para qué se lo dio a beber? ¿Quién había adorado el becerro? ¿Pero qué ocurrió con los que bebieron eso? Se echaron. Y tomó el becerro, ¿cierto? Lo desmenuzó y lo echó en las aguas. ¿Y lo dio a beber para qué? Además sería muy complejo de que yo coja un objeto, lo desmenuce, ¿cierto? De oro, lo vuelva polvo, lo eche sobre las aguas, y en qué parte yo empiezo a recoger vasitos. Y abra la boquita y tome, échele. Esto es té de oro con agua. Dímelo. El 19. ¿Qué dice? En cuanto Moshe se acercó al campamento y vio ¿De qué pasó? 32 de Éxodo, 32 de 50. 32, ¿qué 19? Dice, en cuanto Moshe se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas haciéndolas pedazos al pie del monte. Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo y el polvo lo roció sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua y le dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grande? Y Aarón contestó, Señor mío, no te enojes conmigo, tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron, haznos un Dios que nos guíe porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moshe que nos sacó de mí. Yo les contesté, el que tenga oro que lo aparte. Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Sí. Moshe se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus enemigos, pues Aarón no lo había controlado, así que se puso de pie al entrar al campamento y dijo, los que estén de parte del Señor, júntense conmigo. Y todos los levitas se reunieron. Entonces Moshe les dijo, así dice el Adón, el Elohim de Israel, tome cada uno de ustedes espada, regresen al campamento y vayan de puerta en puerta matando a cada uno de ustedes a su hermano, amigo o vecino. ¿Sigo? Sí, pero ¿dónde dice que...? Pues ahí dice, aquí solamente dice que les dio de tomar el agua, Sí. pero pues no dice que se le... No sabe para qué les dio a beber agua. Dice que desmenuzó el oro, lo tiró al agua, y ahora, imagine usted, tendría que estar el agua estancada, y creo que por densidad del oro tuvo que haberse, ¿no? O coger todos los vasitos y, bueno, el siguiente. ¿Se acuerdan las aguas de la amargura? Sí. ¿Del adulterio? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer eso también ocurrió lo mismo? ¿Que leyeron en el sopo? ¿Sí o no? Vinagre, ¿no? Vinagre. Él también llevó ¿qué cosa? Llevó eso. El adulterio de Israel. ¿Cuál es el adulterio de Israel?
ser divididos. A Israel dijo, yo me divorcio de ustedes. ¿Con quién se divorció el Eterno? ¿Con la casa de qué? De Israel. Eso sería un formato de encontrar quienes realmente adulteraron ese día con el becerro, porque muchas veces pudieron haber, porque en mi concepto, por ejemplo, Aarón pudo haber adulterado. Eso está... Sí, podría ser. Repito, ¿para qué creen ustedes que revuelven un poco duro y se lo echan a una agua y en unas aguas que están corriendo cuando las coge usted para volverlas a beber? ¿O cuál es el sentido? Echó el oro ahí, ¿cierto? Lo desmenuzó, lo esparció unas aguas y luego les dio a beber de esas aguas. ¿Sí? ¿Será que el oro, será con el oro? Yo escuché eso una vez, que el oro con el agua pues es tóxico. Sí, pero es que no estamos viendo si están a intoxicar o no intoxicar. Estamos midiendo qué cosa. ¿Qué se estaba midiendo? La idolatría y el adulterio. Sí, el adulterio de Israel. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hubiera podido echar el oro? Él lo podido, ¿qué? No echar. Porque el oro no va... Pues sí, yo lo puedo hacer muchas simbologías, ¿sí, no? Que mi fe será probada como el oro, y etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué estaba probando Moshe? Realmente los que han, ¿qué? Se han inclinado, o sea, muchos de ellos han podido estar inclinados hacia la idolatría, o sea, hubieran podido participar en ese acto, pero no haber sido del todo idólatras. ¿Se acuerda que Aarón fue uno de esos en mi concepto? Sí. Bueno, sacó unas respuestas como bobas, como esa de que yo tiré al fuego un poco de oro y salió eso, como si él se hubiera hecho solito. ¿Se acuerda que dijimos eso alguna vez aquí? Que el Pasuk dice como si eché al oro y esto fue lo que salió. O sea, como que el fuego hubiera sacado eso. O sea, él se hizo solito. Esa es una respuesta de Aarón que no es convincente. Bueno, ¿qué entonces prueba realmente? Como yo les dije, por ejemplo, la famosa, así como el Hijo del Hombre tiene que ser erigido, así mismo fue levantado, ¿qué cosa? La serpiente. ¿Y la serpiente sanaba? ¿Y entonces para qué me mandaron mirarla si no sanaba? Si dice, cada vez que usted murmure y mire la serpiente, ¿qué cosa? Usted se sana. ¿Sí dice así o no dice así? Sí. Yo la miro y se sana. Y si usted es ciego, pero usted es chismoso, se muere. ¿La esencia es mirarla? ¿Como la esencia aquí es tomarla? Ni que el oro se entró ahí, produjo quién sabe qué químico y quedaron 600,000 intoxicados. ¿Cuántos que dice aquí? Y es más, ¿no? murieron, me imagino que tuvo que haber un vestigio, como que dice la mujer, ¿sí o no? Que si hubiera un espíritu de celos en el esposo y tomara las aguas y ella inflare su organismo, entonces de cierto morirá, ¿sí o no? Dice aquí en este punto que supongo que esa señal se la dieron a Israel para mirar quiénes realmente han sido idólatras. Y muchos de ellos no. Lo que creemos, yo creo firmemente que en el catolicismo, en el cristianismo, en el adventismo, en todos ellos hay pueblos de Israel. Hay gente que sabe que allá es lo que le están diciendo, no es verdad. Pero siguen allá. Entonces dice aquí, en el otro relato, está excluido la cuestión de que les dio a beber. ¿Por qué lo excluyó? ¿Por qué habría de excluirlo? ¿Por qué Moshe aquí en esto lo excluye? Aquí no mete que él dio de beber esas aguas al pueblo. En Éxodo, ¿sí? ¿Perdón? En Éxodo. Sí, en Éxodo dice, ¿no? Y en Devarim dice... En Éxodo no dice. No dice. Y en Devarim dice, hasta que fue reducido al polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. ¿Cierto? Y ahí para de contar. No dice absolutamente nada. Nada más. Al otro lado dice... Tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molesta de reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ese artículo es un artículo que no debería estar proporcional al texto. Y lo dio a beber. ¿Por qué no dice y les dio a beber? ¿En el Deuteronomio, sí? No, en Éxodo. ¿Por qué? Ahí vamos aquí. Eso no es la para chat hoy, pero bueno, se nos ha olvidado tocar este tema. Léelo tú, Sara, un favor. De eso, 32:20 en Éxodo.
Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. No, ¿y por qué dice y les dio a beber? Como si se refiriera al becerro, ¿sí? O más para allá. Porque dice, y tomó el becerro, Sí. como he dicho, y lo quemó, Sí. y lo molió. ¿Eh? Y bueno, hasta reducir a polvo que esparció sobre las aguas. Y lo dio a beber a los hijos de Israel, como si lo hubiera dado a beber el becerro. Pues Sí. sí. La versión en español, ¿no? Sí, seguro, sí. Pero no dice y les dio a beber las aguas. Y lo dio. Y lo dio a beber. O puede ser el becerro, o esa mezcla entre el oro y el agua. Esa sustancia entre oro y agua. Y lo dio a beber. Aunque a mí en el español, y lo dio a beber, me suena como jugar el becerro. ¿Qué creen ustedes? Leamos en cualquier tona. Dice y les dio a beber, no, y lo dio a beber. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó y lo molió, hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Dice y les dio a beber. Dice, luego agarró el becerro que ellos habían hecho, lo arrojó al fuego y lo molió hasta hacerlo polvo. Y el polvo lo diseminó sobre la superficie del agua e hizo que los israelitas lo tomaran. ¿Lo tomaran? No dice lo bebieran. Dice, tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo deshizo hasta que se pulverizó. Lo esparció sobre la superficie de las aguas y las hizo beber a los hijos de Israel. Bueno, ese sí ya le metió la interpretación. Y las hizo beber. ¿Es esto la masa? ¿Sí es masa? Y las hizo beber. O sea, las aguas. ¿Sí? Yo creo que la problemática está más allá. No está ni en el agua Dice, y lo ni en el bebieron. oro. Dice, Que ellos querían. sí, y lo bebieron ¿Ah? los hijos de Israel. Y lo bebieron. Lo bebieron. Y lo bebieron los hijos de Israel. Y lo dice en masculino. Lo. Dice y bebieron las aguas. Como si estuviera diciendo que había una ¿Perdón? o sea, prácticamente como si, Bebieron digamos el- que tanto era la de la que pues, le quemaron el bichito ese y tratando de tomaron. Bueno, entonces, ¿ustedes se acuerdan que pesa que consumimos o que consumía nuestro pueblo? Cordero, ese cordero ¿a quién representaba? Un dios. ¿Un dios de quién? los egipcios. Y también era ¿qué? Consumido. Era pasado al vientre, y al vientre a la letrina, también fue consumido igual que el becerro. El becerro al final también fue consumido, ¿no? Y fue pasado pues, a la letrina. Y una vez, cuando en la parachat, nosotros dijimos que realmente los que habían muerto del pueblo, pues sí sabemos que el pueblo, el becerro de oro, eran más egipcios que israelitas. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? Porque hay un texto que dice, y el pueblo que tú sacaste de Egipto, no el pueblo que yo saqué, o sea, es una referencia como gente que se vino con Moisés. Por eso dijo ustedes, ¿sabes? Sí. Sí, yo sabía, sí. Y lo más seguro es que ellos eran que ya eran los pocos que tocaba darles una pequeña enseñanza de que los dioses de ellos se consumían. ¿Sí? Bueno, que no es el tema hoy, pero quiero que sigan meditando sobre si fue las aguas, fue el oro o fue el becerro, aunque fue lo que realmente. Y sigo diciendo sobre la serpiente. Si mira, la serpiente era que lo sanaba uno. ¿Qué sanaba realmente la serpiente? ¿Sí? Continúo, porque esto no es tema de esta paracha. Dice, y tomé de objeto de vuestro pecado el becerro que habías hecho y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo y que descendía del monte. Esta vez me llamó la atención no tanto el consumo, sino que del monte salió agua. Sigamos. Y cuando Hashem nos envió desde Cades Bernea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Hashem vuestro Elohim y no le creísteis, ni obedeciste a su voz,
rebeldes habéis sido al Eterno desde el día que yo os conozco. Moisés sigue nuevamente, ¿qué cosa? Sigue un poco molesto, ¿sí? Desde el día que yo los conozco. Me postré pues delante del Eterno 40 días y 40 noches estuve postrado, porque el Eterno dijo que os había de destruir. Y oré al Eterno diciendo: oh Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Misraim con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mire la dureza de este pueblo, ni su impiedad ni a su pecado, no sea que digan en la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Hashem introducirles en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y, ¿qué más? Con tu brazo Vamos a leer un momentico Hebreos 12:21. Vamos a leer desde el 12. Vamos a leer el 12. Cuidado con esto, porque esto es como la aplicación del agua que salió del monte. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte, aquí viene la clave, 18, cuidado. Porque no os habéis acercado al monte. ¿De dónde salieron las aguas? Dice, del monte, ¿cierto? Del monte Sinaí, de donde mismo sonaba la trompeta, lo que no se podía escuchar, salía fuego, y entonces los juegos pirotécnicos ahí, ¿vale? Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Miren lo que dice ahora nuestra posición hoy con respecto a ese monte. Sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Nada más ni nada menos. Sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Sí, ahí no dice que existe un Israel espiritual. Siempre confunden en el texto Jerusalén celestial con Israel espiritual. El segundo no existe. Eso es un invento. Sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, no que van a ser inscritos. Primogénitos, plural. Primogénitos. Primogénito no es el que rompe matriz. Primogénito es el que adquiere ¿qué? Derechos. ¿O no? El único que opina que los primogénitos son los primeros, ¿quiénes son? Los testigos de Jehová. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos, no dice que van a estar, que están. Dice: al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Dice que ahora nosotros no nos hemos acercado a ese monte Sinaí, que era totalmente pues de otra dimensión, sino que hemos acercado ¿a dónde? A un lugar superior. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Sión. ¿Y cuál más?
La Jerusalén celestial, ¿sí? La que tiene los pórticos, los nombres, los nombres de quienes están anotados en los portales de los discípulos, ¿cierto? Los dos eran judíos, o eran, ¿no? ¿Sí o no? Ninguno nació en Dinamarca, todos eran judíos, ¿cierto? Raro, ¿no? Los dos. ¿Qué más es de raro la Jerusalén celestial? ¿Quién murió y la esperaba y ya la conocía? El más grande patriarca la miró, Abraham. Y vamos a dejarlo ahí. Dice: a la congregación de los instrumentos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Sigamos aquí un momentico, vamos a ir. Quería que viéramos la cuestión del monte al que igual nosotros nos aproximamos ahora. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos arrodillamos o oramos, hacemos algún tipo de petición, o nosotros en este momento, ¿a qué espacio espiritual tenemos acceso? Al monte Sión, ¿sí o no? ¿O no? Nosotros tenemos acceso a lugares donde está una información escondida. ¿En qué cielo se cree que está, por ejemplo, la Jerusalén? En el tercero. En el tercero. Y donde está también el maná. Leamos Deuteronomio 11:15. Vamos a leer desde el 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Todo esto en donde es, en Israel, ¿sí o no? En la tierra. Dice: y yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, que es de las cosas que más sufrimos. ¿Y por qué sufrimos? Porque nuestro calendario es ¿cómo? ¿Basado en qué? En lo agrícola. Y el único que puede llegar a poner estándar eso es Akadosh Baruj Hu. Hoy, el tiempo en que se da hoy por norma, sin necesidad de vermífugos, sin necesidad de algún tipo de ¿cómo se llama eso? De algún tipo de, no sé, de algo externo que haga crecer una fruta, como las patillas, por ejemplo, fertilizante. ¿Cuánto sería el tiempo hoy y de acuerdo a la atmósfera que manejamos hoy? Vamos a habituarnos en Israel. Sí, ejemplo, cualquier fruta, ¿no? La que sea ya, naranjas, la pera, dice la pera. ¿Cuánto sería el tiempo normal en la época de Moisés y cuánto sería el tiempo hoy sin necesidad de algo exógeno, sino solamente bajo el clima que estamos ahorita? La desvariación sería espantosa. O sea, no va a ser el mismo tiempo. Vamos a hacer el supuesto que sea, si se gasta el mismo tiempo. Porque aquí dice: daré a su tiempo. O sea, algo que tenemos fuera nosotros de control, que es... O sea, sí está el tiempo, pero... O sea, sí está establecido el tiempo, pero como no estamos allá, pues no se da ese tiempo. Si no se dan los fenómenos, en este caso la lluvia, ¿sí? Para que se produzca todo lo de la agricultura. Eso es una de las grandes penurias que estamos pasando en el exilio. ¿Cuál es? Pues el calendario. Y ha tocado hacer ajuste. Y sigue desajustando. Y Giler hizo, creo que lo mejor posible, ¿sí? Estableció. Pero la agricultura se puede estar atrasando o se puede estar adelantando, ¿no? De acuerdo al fenómeno actual. No nos daría la exactitud del tiempo, lo cual dice que los mandamientos, dígame, el cumplimiento de la Torá regula la acción divina sobre los cultivos. Si esta tierra no tuviera, por ejemplo, ningún tipo, es que no he podido conectar la palabra, de venenos, de fertilizantes, gracias, voy a memorizarla, fertilizantes. O sea, alejemos los fertilizantes de los cultivos, de todas formas, los cultivos no estarían cumpliendo el mismo periodo que estarían cumpliendo de lo que nosotros esperamos. Por eso dice: daré la lluvia. Vamos y leámoslo. ¿Cómo? O sea, lo que usted dice, que para que se cumplan los tiempos hace falta esa lluvia que tiene que dar. Claro. Y la única forma que da es que estemos allá. Y es que esa lluvia es la que nos va a mostrar a nosotros realmente el calendario. Porque los cultivos se estarían dando ¿cuándo? En su tiempo perfecto. En su tiempo exacto. Entonces nos toca ahorita, ¿qué es?
hacer cálculos, bueno, ya los hicieron, ¿no? Cálculos y ajustarlos al 29 punto algo, que es lo que duran los mes, ¿no? 29.12, 29.70 algo. Eso. Volvamos y leámoslo. Dice... 14. Leámoslo del 8. Guardar pues todos los mandamientos, vuelve y habla de los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra la cual paséis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró el Eterno a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, ahí es donde hace la excepción, no es como la tierra de Egipto, es donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto y hortaliza. Ahora sí me hice entender un poquito. Es decir, que los cultivos dentro de Israel no son los mismos cultivos fuera de Israel. Sus tiempos y sus mecanismos son totalmente diferentes, porque la tierra, esa tierra que está ahí debajo, funciona de una forma diferente. Dice, por eso dice, y donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla, ¿qué es? Es tierra de montes y vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Ahora sí me hice entender la vuelta que... O sea, que en ese pasaje que está leyendo usted como el fertilizante de la de Israel es el agua. Juan, ¿cierto? ¿Y cuál es de la fiesta donde celebramos la famosa, digamos así, que es algo del agua? Shemini Atzeret. ¿Y por qué es Shemini Atzeret? Porque es cuando va a ser restablecido, en el 8, ¿no? Dice, y la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. No dice ahí una lluvia cualquiera, sí, de la lluvia del cielo, de la lluvia del cielo. Tierra de la cual el Eterno cuida. Tierra de la cual el Eterno, ¿qué hace? Cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Eterno, desde el principio del año hasta el fin. Esto no lo tiene escrito ni el Corán ni otro libro. O sea, que una tierra sea diferente, que funcione físicamente diferente, que yo sepa, no. Y que su ciclo sea perfecto, porque aquí está estableciendo es un ciclo perfecto. Sigamos. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces, ¿qué dice? Yo daré la lluvia de vuestra tierra. O sea que las demás tierras tienen sus lluvias, pero la de Israel tiene ¿qué? Su propia lluvia. Y yo daré la lluvia a vuestra tierra, ¿cuándo? A su tiempo. Es perfecto. A su tiempo. Arriba lo estableció. No es como la tierra de Egipto. La temprana y la tardía. Y recogerás, entonces, ¿qué cosa? Tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, los tuyos, para tus ganados, y comerás y te saciarás. Acuérdese que eso va en contraposición de que el Eterno nos hizo tener hambre en el desierto. ¿Se acuerda? Que comíamos, pero dice que nos afligió teniendo hambre, pero comíamos. Por eso tuvo que dar ¿qué cosa? El maná. El maná. Sí. Pues digamos aquí, dice, daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. De aquí sale una orden halájica. ¿Cuál es? ¿Y qué más? Bendición para comer antes y después. Y hay otra bendición aquí incluida que se llama darle de comer de primeras ¿a quién? A los animales.
O sea, lo que nosotros llamamos, bueno, los domésticos, ¿no? Más que todo, que tienen interacción con nosotros, porque a buscar una serpiente y darle un ratón, pues me queda complicado, ¿no? Todos los animales. De ahí sale, pues eso que es algo jalaico que se ha tomado y me parece interesante, ¿no? Es que las hay jalaicas que tienen su sentido, y es dar de comer primero a quién, a los animales, porque al fin y al cabo, dice aquí, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Sí? Entendiendo que nosotros nos alimentamos de quién, de la vaca, ¿no? Por eso establece ese orden, que crece la hierba para que la vaca se alimente y luego para que nosotros nos alimentemos de la vaca. Por eso se establece que los animales, en todo caso las mascotas, deben ser primero alimentadas. Pues yo no lo voy a poner en ese extremo, pero sí a lo menos si tienen mascotas, pues que las traten como mascotas, ¿no? Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, ¿cierto? Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Hashem sobre vosotros y cierre ¿qué? Los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da. Miren lo que dice, y se encienda el furor del Eterno sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto y perezcáis. Entonces, en sí, sobre nuestra nación funcionaría eso de la capa de ozono y todo ese cuenta. La destrucción, por ejemplo, si estuviera destruida toda la capa de ozono, pero si nosotros estuviéramos en Israel y cumpliéramos los mandamientos, llovería solamente sobre nuestra tierra. Pues durante el milenio, supongo yo que la tierra tendrá algo diferente a las demás del planeta, ¿no? No tendría sentido que fuera todo igual. Para allá vamos, y una vez hablamos de eso, ¿no? Porque se supone que hoy en día, o sea, en la actualidad, ¿no? Se supone que la tierra más fértil o la que más produce alimentos es en California, en Estados Unidos. Supongo que en el milenio no será allá, supongo que será en Israel. Llámese el territorio que sea dentro de Israel. Estamos de acuerdo porque estaremos unidos, ¿no? En el milenio. Seremos uno, porque en la casa de Israel, en la casa de Judá estaremos, y esto entonces ahí sí que funcionará, que es directamente proporcional al cumplimiento de los mandamientos. Eso quiere decir que cuando yo cumplo un mandamiento tiene trascendencia en dónde, no físico. Entonces una pregunta, estos mandamientos obviamente son para la tierra, pero en función de que estén todos los hijos de Israel Sí, en la tierra. sin duda. Y en este caso, por ejemplo, la casa de Judá, que ha estado en la tierra que pues también reconoce su ello, ¿no? O pues todos como, digamos que como todos estamos a mitad de restauración, porque de todas maneras desde que nuestro pueblo, o sea, nuestros hermanos judíos, o la nación fue declarada pues nación, pues se han hecho muchos adelantos en la cuestión de cultivos, ¿no? Y dicen que, pues por ejemplo, creo que fueron los que invadieron nuestra nación, los franceses, los británicos, ¿cierto? Trataron de hacer lo que hoy se hace y ellos no pudieron, en cuestión de cultivos, y hoy sí se da pues ese tipo de cultivos, pero yo creo en adelante la ciencia por parte de los judíos y no por un fenómeno meramente natural, porque eso tiene que ser natural, ¿sí? Más por una pericia, digamos así, de tipo humana, y que de todas maneras responde, porque de todas maneras la tierra de Israel salta o tiene un fenómeno espiritual diferente cuando uno de sus pertenecientes, uno de sus dueños llega a esa tierra, es diferente. Y por eso estaba leyendo sobre una especie de esquizofrenia de Dios, o una especie de como algo que es pegadizo, una histeria de Dios cuando van a Jerusalén. No sé si ustedes han leído eso, el fenómeno del síndrome. Sí, yo escuché por ejemplo de un presentador muy famoso de Colombia, que es un tipo reateo, dice que cuál es el mayor susto que ha tenido en su vida, y él ha estado con cocodrilos, tiburones, etcétera. Entonces me dice que el mayor susto que él haya sentido fue cuando colocó las manos en el muro de los lamentos. Conocí de un soldado, un sanguinario, creo que fue como paraguayo el tipo, también leí por ahí un testimonio, que hizo lo mismo.
Visité Israel y dice que empezó a visitar Israel, él sentía que los pies de él, donde iba caminando, iba como palpitando, y dijo, yo soy completamente ateo, pero yo pisé esa tierra, y yo sentí que abajo de esa tierra había un corazón, y me asusté, y dijo, y no creo en Dios. Y él sigue diciendo, y no creer en Dios. Dijo, pero esa tierra tiene algo raro. ¿Sí? Y nosotros lo creemos, firmemente. Y lo tiene, ¿no? Bueno, terminemos con 17. Por tanto, 18. Ojo con la partícula por tanto. Pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Para aquellos que pues han visto y van a ver videos que son de judíos ortodoxos, van a ver que ellos utilizan, se llaman astefilot, ¿sí? Astefilín, que son unos lacitos negros que se colocan sobre el brazo izquierdo, y se coloca la carita aquí sobre la cabeza, ¿cierto? En el centro, y con el talit, y se hace todo el movimiento del cuerpo basado en este mandamiento. Parte. El movimiento no, solamente los estefilín. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Entonces consideran que eso es atarlas, y colocan un pasuk, ¿no? Y serán por frontales en vuestros ojos. Ustedes lo colocan aquí. ¿Sí lo han visto? Sí, en los videos. Okay. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, y quiero terminar aquí, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Me llamó muchísimo la atención, cuando te sientes, y lo subrayé 4 veces. ¿Cómo así? Cuando me siente. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los dinteles de tu casa y en tus puertas. ¿Cierto? De ahí lo que se llama mezuzá, ¿no? Que son lo que se coloca en las puertas. Que sigo diciendo que eso es, pues, tiene una figura judío ortodoxa muy linda, muy bonita, pero el mandamiento es que yo lo haga, ¿no? El mandamiento es que yo lo escriba. Y que lo coloque en las puertas. Sobre. Ese es un mismo, además, que no creo que demande puedes ir a Jerusalén. Y porque dice además que debo enseñar a qué, a mis hijos. Primero, ¿qué? Sentado. ¿Por qué sentado? ¿Por qué habría yo de enseñar sentado? ¿Y por qué enseñamos sentados? ¿Cómo? Por eso nosotros nos enseñamos de pie. ¿Dime? Exacto. Dice, enseñarás a tus hijos sentado, ¿sí? No dice que las leas, porque leerlo cualquiera lo hace. Enseñar. ¿Cuáles? Es complejo, porque hasta el día de su complejo, ¿qué es lo que colocamos en una mezuzá? Si es el Shema, y hasta dónde va, si es arriba, si son 400 palabras, si son 270, si son los 72 nombres del Eterno, si son las 42 paradas, en fin. Si es toda la Torá. ¿Cómo? Si es toda la Torá. ¿Sí? Repito, y las enseñaréis, no las leeréis, las enseñaréis. Nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Normalmente, leerlas. Dice enseñarlas. Dice enséñenlas a vuestros hijos. Por lo tanto, no demanda que, ¿cómo se llaman hoy? Todos los códigos que hay, la prima mamá, la tía abuela, la bisabuela prima y la tía tercera, que viene a ser como la mamá cuarta. ¿Sí? Es más o menos lo que dicen. No, es que ella es la tía mamá. ¿Qué es esa vaina? Ni idea. Vaya la abuelita prima. Tampoco, no sé qué era eso. Mamá es mamá y papá es papá. Esto es humanismo. Las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes. Dice hablando. Las enseñaréis hablando. Hablando. O sea, ¿a qué nos llama el Eterno? Hablando de ellas. Da el método para enseñar. Si no dice que las repitas, hay un texto que dice la repetiréis.
Pues en este, sí, me acuerdo con ese texto mejor. Deuteronomio, ¿no? El- 6. Repita. ¿Sí o no? No pues yo irla, sino repita. Y aquí dice, ¿qué cosa? Que hable. Le hable a sus hijos. Hable es un sentido menos común de, o sea, un sentido más abajo, porque nosotros entendemos de enseñar, pues así como me enseñó mi mamá, ¿no? Que son formas simpáticas de enseñar, que un poco difíciles de aprender además. Pero aquí dice, hable a sus hijos. Hable. ¿Cuál cree que es la diferencia? Enseñaréis y ya del método, hablando. Que pues lo veo así, que para hablar es pues ese canal de comunicación donde no solamente soy yo quien emite, sino la persona oyente también en su manera de aprender repite o habla o expresa, dice entiendo esto o lo veo de esta manera. Veo que es por ese lado, o sea que no es solamente de aquí para allá, sino de allá para Que el acá. chino También pregunta. interactúa. Las que hablan. Creo que sí. ¿Qué crees tú que está hablando? Es que, pues es que hay varias formas de hablar, ¿no? Porque, ahí dijo usted, los ciegos, usted le va a enseñar a un niño ciego, bueno, a escribir, decir el hebreo, ¿sí? Se le tiene que buscar una forma de enseñarle, o sea, no solo pues decir, hablando pues con palabras, también el ejemplo. O sea, es como una suma de muchas cosas. Es decir, que no se trata de sentar y repetir un versículo, Exacto, sino tiene que haber una forma de- didáctica, ¿cierto? enseñar. Para que él entienda. Sí, Entienda. Para que él Tú le puedes entienda. decir muchas cosas, pero bueno, no robe y usted va a ir robando. Sí. Porque Está robando. cada persona aprende de manera diferente, ¿no? Mm. Algunos son empíricos, otros tienen más retentiva, otros aprenden a los golpes, otros aprenden a hablar. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Hashem juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y repito el 22 y ahí termino por guardar. Creo que Devarim se cansa de repetir lo mismo, ¿no? Dice, porque si guardares cuidadosamente de todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy para que los cumpláis, y así amaréis al Eterno tu Elohim, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Entonces el Eterno también echará delante de vosotros a todas estas naciones. Ahora sí entendemos por qué los palestinos están ahí. Y muchas naciones, ¿no? Bueno, Juanquicante, todas las naciones están metidas ahí. Dice, todas las naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Y aquí viene un tema con lo que dice que todo lugar que pisare la planta de vuestro todo lugar También lo mismo. que pisare la planta de vuestro pie, ¿cierto? Y si nosotros vemos cuando caminamos, nuestra planta al tiempo no cae. Me hace este movimiento, ¿no? O sea, lo que primero pisas el talón. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, no dice vuestros pies. Y eso tiene muchísimo sentido y tiene que tener sentido con Jacob y Esaú. Porque ¿de dónde salió cogido el uno y el otro? ¿De dónde? Del talón, no del pie. No salió ahora de la superlina, del talón. Talón. ¿Y la paracha de esta semana cómo comienza? Tiene que ver con talón. Tiene que ver con talón, sí. ¿Tiene que ver con qué? Con talón. ¿Y cómo se tradujo? Es que Por consiguiente, porque a consecuencia de... eso. Leámoslo cómo empieza y terminamos ahí. ¿Qué? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Perdón, hermano. 7:12. Y por haber oído estos decretos. ¿Cierto? ¿Cuál es la que se traduce aquí de todas estas letras como talón? Por detrás. Ekeb, ¿cierto? Pero la paracha no se llama talón. ¿La paracha cómo se llama? Yo le pone una consecuencia. ¿Y por qué no se tradujo, perdón, como talón?
Buena pregunta, ¿sí o no? ¿Qué crees, Ana? ¿Qué miran, por ejemplo, en la primera palabra? Las letras. Yud, Hei, Vav, Hei, pero desordenado. Pues está desordenada. La primera, aquí está Yud, Hei, Vav, Hei, ¿cierto? O sea, este valor numérico es 26, es 8. Y está, digamos así, desordenado. ¿Sí? Porque debía estar la Yud primero, ¿sí o no? Luego la Hei, luego la Vav y Hei. Cambiar Yud por la Vav. Correcto. Y sin vocales. Sí, correcto. Generalmente no se coloca como vocales. Sí, no. Y la segunda, que es Ekep, generalmente se traduciría como Quítalo. y esta es la raíz de la palabra ¿cuál? Ekep. Si yo coloco una Yud, ¿cómo quedaría Las Ekep? vocales quedan Jacob. Jacob. ¿Sí o no? Si yo le quito las vocales y le pongo una Yud aquí, Le diría Jacob. Jacob. Sin estas vocales, ¿me van a entender para todos? ¿Sí? Le queda Jacob. Yo le coloco aquí una, ¿cómo se llamaría eso? ¿Por qué con otro color? Una Yud. Sí. Y coloca al otro lado entre paréntesis el nombre del Eterno. Y quítele las vocales. ¿Qué las vocales? Ese sería el nombre del Eterno que está desordenado ahí. Y aquí quitamos las vocales y encontramos la palabra Shema. Esta es la lengua. ¿Cómo? Pero que lo escribo. La Shem, la Men y la Yud. Shim, Men, ¿cuál más? Men y allí. Esta palabra traducida, ¿qué dice? O sea, normal, lo que dice el texto. Tishmanu, algo así, yo vi por ahí. Tishmenu, algo así. ¿Qué tiene? Si tú escucharas, sí, si tú escucharas. Que escucharan, perdón, ahí, escucharan. Sí. Bueno, entonces nos quedó más o menos que es ese nombre eterno. Esta es la letra, esto es Jacob, ¿cierto? La Yud que le falta, que es además la Yud con la que empieza, en la que es transformado ¿quién? Jacob es transformado en Israel. Y queda comenzando con la Yud. ¿Sí? Es decir, cuando se ponga en eterno, cuando se ponga en orden, el eterno es la única forma de que pasemos de Jacob a Israel. Y podamos entonces ahí sí escuchar. Y aquí está la palabra Mishpatim. Sí. Amishpatim. Ok, entonces, vuelve y juega. Perdóname. Decretos o Mishpatim. Está en plural, ¿cierto? Vale. Entonces, cuando el nombre del Eterno se ponga en orden, Jacob dejará de ser Jacob para ser ¿qué? Israel. Y para que nosotros podamos escuchar los estatutos. Como en el Sinaí. Pues que la cuestión no era como tanto escucharlos, sino ponerlos por obra. Sí. Ahora, hay que saber escucharlos. ¿Y ese Aleph estaba ahí qué? Esa es conector. ¿Qué es un conector? Usted lo puede tomar como Yeshua, Vale. es el que de pronto enseña, transmite, da Vale. a conocer. Que nos permite llegar a los Mishpatim. Sí. Esa es la transformación de Ekeb, ¿cierto? En ¿sí o no? Jacob. Y por eso nuestro nombre empieza, nuestra transformación empieza por Yud de Israel. Para poder escuchar los Mishpatim. Esto tiene largo de ancho. Porque no es, pues bueno, nos daría tanto la normal que el nombre del Eterno esté en ese tipo de desorden. Recordemos que en el hebreo, cuando los textos están cerrados, generalmente sin texto yo no encuentro mucha interpretación, no es como en el griego.
Porque en el griego, en mi caso, para interpretar algo que Shaul está diciendo, pero que él lo dice como un rabino, ¿sí? Como un místico, y no como... Pablo siempre lo ha mostrado, yo creo que por eso poco el avance del Brit Hadashah, que el Eterno nos ha permitido que avancemos profundamente en eso, es ver a Shaul como un como un rabino, no verlo como un pastor. Generalmente nosotros lo vimos fue como pastor, un man que hacía alegorías o que enseñaba cosas motivacionales, no cosas místicas, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que él escribe es totalmente místico, es decir, que él lo ha pasado por el cordel de la meditación, ¿sí? Y no solamente de la enseñanza. Entonces, pasajes que a veces uno no sabe por qué el no lo tradujeron como talón, cuando debería ser talón, ¿cierto? Sí, Pues, porque hay también otras partes dicen que es la parte más baja que tiene el ser humano en la parte corporal, ¿no? sí. Y, para eso era que te necesitaba, gracias, como yo no escribo. Hay una parte, se le dice a nuestra nación que no se le va a entregar esa tierra. Y si ustedes miran, ese pedazo que no se le entrega es un talón, es una parte de un pie. O sea, hay una parte que nos dice nuestra nación que no se nos va a entregar, que es la que tienen unas tribus paganas. Los hijos de que tuvo relaciones con las hijas. Los amonitas y los moabitas. Hay una parte en el mapa, voy a parafrasearlo nomás, y usted lo ve como una bota, haga de cuenta la bota itálica, pero lo he metido en nuestra tierra. Entonces uno ve este pedazo y dice, pero este hueco tan raro, ¿no? Y ese es de la parte superior. Y ahí viene la palabra talón o pie. Eso, y si ustedes miran, fuera de Israel no se nos promete que lo que nosotros pisemos con nuestra planta sea de nosotros. ¿Sí? Afuera de Israel no se nos promete eso. Se nos promete es que dentro de la tierra, porque lo que fue quitado de nosotros fue un pie, lo que no se nos permitió pisar. A ver si me está bien entender, ¿sí? Perdónenme. Pero precisamente la parte que no me permitieron que fuera mía es la pisada, es una pisada. Este pedazo aquí unido y queda tenaz. Y eso fue lo que no se me permitió a mí coger, una pisada. Por eso a mí se me dice que lo que toque la planta del pie es mío, excepto esa pisada. ¿Sí? Lo vi en un mapa, pero no, porque me pareció curioso lo de la famosa, porque se nos dice, porque hace alusión en la planta, no el talón, todo lo que tocar es la planta, no el talón, y uno no hace esto, el talón primero, y eso tiene su sentido. O sea, el Eterno nos hizo para que pongamos primero el talón, ¿no? No para que pongamos primero la punta de los pies, ¿no? Yo le he escuchado algo con relación a lo que decía Gonzalo, Sí. que es la parte como menos sensible de nuestra parte corporal, pero que en ocasiones también suele ser muy engañosa, porque puede percibir primero que el cerebro y el corazón cosas, o sea, puede percibir primero que el cerebro y el corazón. Ejemplo, entonces ponía el ejemplo que cuando tocamos el agua, lo primero que percibimos es nuestro talón. Entonces, hacia la relación que se refería como el talón a los hijos de la casa de Israel, porque o sea, teniendo toda la casa de Judá para reconocer el Mashiach, no lo hizo, pero nosotros que tenemos, como que no teníamos la parte ejercitada, sí lo reconocimos y fue pues, como esa parte, pero no tiene. Bueno, cuando yo entro en agua, yo suelo entenderte, además porque si tú miras las vocales que están en la parte inferior, casi que son una pisada. Si tú colocas aquí las vocales, esas, es como si tú colocaras esto, una pisada. Las vocales de la zona de arriba. Sí, bueno, eso es para después, pero les recomiendo ver el mapa. Sí, que queda muy, muy genial esto, me parece espectacular lo de las vocales en la parte de abajo, que queda como la pisada. Creo que es en cuál palabra. Debe ser en Ekep, ¿no? Sí, en Ekep. ¿En Ekep? Pues eso, talón. Sí, ahí. Entonces, cuando uno entra al agua, lo que tú estás diciendo, sí, se llama el engaño de la percepción. Y alguna vez yo leí al respecto sobre eso, del agua fría y el agua, que si yo tengo muchas horas del agua, la mano en un agua con hielo, y lo meto en agua tibia, yo voy a sentir el agua tibia como.
O súper caliente. No, fría. Si yo tengo la mano totalmente congelada y la meto en agua tibia, ¿cómo siento? Pareja, ¿eh? Se siente caliente. O sea, palabra más, palabra menos, Juan Pablo no se siente lo que realmente quiere dar el agua. O sea, no está su sensación térmica. Sí, entonces, cuando tú entras al agua, cuando tú tocas con la planta, pues la parte primera que cuando uno está al frente de una piscina, un río, ¿qué es lo primero que uno pone? Creo que te voy a completar la idea. ¿Qué es lo primero que uno pone cuando entra a un río? Pero ¿qué es lo primero que pone? ¿Qué es pero qué parte del pie es un La puntita del dedo. La punta, ¿sí? Y uno no lo pone el talón. Ahí lo digo. Uno que pone la punta. Uno lo pone en la punta del pie cuando entra, cuando quiere reconocer. Eso, o sea, quiero ordenar lo que tú leíste. Que creo más o menos por dónde va el... No, me gustó por la relación que hacías con esto, porque ellos tenían todos los sentidos implicados. Perdón. Tampoco. A mí me gustó más que toda la relación porque como la hacía con ellos teniendo todos los sentidos identificados, no reconocieron a Dios y nosotros que solamente con un talón que se supone que la parte menos sensible, sí como que la entendimos que era decir. Y bueno, y realmente es eso, la parte delantera, y tiene un larguero de explicación, lo vamos a hacer. La parte delantera sí representa a Judá y la parte trasera representa a la casa de Israel. Acuérdense que de todas maneras nosotros, hay un texto que dice Yeshua que también ha sido colocada como el Señor de los conos que pasa, a la hora de los conos, y es que bienaventurados, los que más bienaventurados son los últimos, los primeros, algo así. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, eso es verdad. Eso dice la escritura. Yo también había visto una con la palabra diferente, que el valor numérico daba 712. Y eso es una palabra 10, 712. Sí, y la palabra ¿y qué? Y eso hace referencia a las 10 religiones que están nombradas en esta parasha. Ya. Bueno, ¿vale? Entonces, eso es todo.